¿Me escuchan bien, cierto? Bueno, Sí, se le escucha, ok. doctor. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, ok. Bueno, como ya tú dijiste, Miguel, soy Raúl González y sí, me gradué en la Universidad Latina y bueno, también fui expresidente de CECIMOL. Ahora mismo soy parte del consejo asesor y bueno, actualmente sí estoy acá en Agua Dulce, ¿no? En el Hospital Rafael Esteves, de la Caja del Seguro Social. Y hoy le iba a dar un pequeño cursito sobre casos clínicos, 101, one on one. Y básicamente lo que quiero es que simplemente se lleven lo más de lo básico, porque al final es lo que voy a repetirles al fin, quizás en varias partes, en puntos de la exposición, es que realmente lo tienen que hacer ustedes para quizás entenderlo y así realizarlo mucho más. Entonces, imagínate que ustedes están en 1900 y están viendo, son un médico francés, viendo el Petit Journal en Francia y ven cómo la cólera está acabando con el mundo, ¿no? De verdad, la información ha cambiado bastante cómo se está publicando. Actualmente tenemos revistas de gran renombre que se publican día tras día, mes tras mes, como Nature, The New England, el Lancet, el Annals of Medicine del American College. Pero verdaderamente quizás en la realidad del estudiante de medicina es otra. Quizás ustedes sientan que como estudiantes no pueden lograr mucho o no pueden quizás eh, ir hacia esas grandes revistas, pero bueno, todo tiene su tiempo y su método. Realmente no lo vean así, pero sí deben entender desde ya que por lo menos nuestra realidad como Panamá, como país latinoamericano, tenemos que entender que hay muchas opciones donde nosotros sí podemos publicar, escribir. Y por ejemplo, de verdad cito este artículo que de verdad este párrafo me ha llegado de un artículo publicado en CIMEL, en la revista La Felsocen, y dice que no solo los artículos originales son publicables, también son las del editor, las revisiones y los casos clínicos. Y la ventaja que tenemos como Latinoamérica es que la gran cantidad de casos que no se ven en otras partes son dignos de publicar, pero que nadie se anima a hacerlo. Siempre me acuerdo que en noveno semestre, bueno, no me acuerdo cuando daba medicina interna, nuestro profesor nos decía que él iba a todos estos congresos en Estados Unidos y tú te das cuenta que cuando se paraban a hablar verdaderamente y exponían casos disque asombrosos, hablaban sobre dengue o estas enfermedades que tú encontrabas en el Santo Tomás día a día. Pero quizás en otras latitudes, estas enfermedades infecciosas o malnutriciones o malformaciones por el alto sistema de salud, además de la diferencia geográfica, quizás son muy raros, pero para ellos en ese momento o sea, era algo novedoso, espectacular. Así que verdaderamente no piensen que porque estamos en Panamá no hay muchas cosas, sino al contrario, ¿no? Verdaderamente sí podemos encontrar una diversidad de información, de casos, de trabajos potencialmente publicables, ¿no? Tenemos que recordar que los tipos de manuscritos en la literatura científica son los artículos originales, los casos clínicos, los artículos de revisión, las cartas al editor y la fotografía médica. Hoy nos vamos a concentrar claramente solamente en los casos clínicos, que en lo personal son una manera buena de empezar a entrar en este mundo de la redacción científica y publicación. Simplemente recordar cómo es la gran pirámide de la información, que al final verdaderamente donde hay verdaderos cambios es en la punta, donde hay los metaanálisis, que son ya revisión de diferentes artículos, que ya quizás ellos sí pueden sacar alguna
conclusión provechable para el mundo cotidiano. Sin embargo, para que eso llegue hasta esa punta, sí debemos tener como base todos estos estudios observacionales. Dentro de eso están la serie de los casos de control y los reportes de casos, ¿no? Que es lo que vamos a hablar específicamente hoy. Ok. Ese no es Apolo. Este es Apolo. Hay que recordar que dentro de la antigüedad, las letras y la redacción científica verdaderamente está desde nuestra creación como seres humanos, por lo menos en el antiguo egipcio, teníamos a la deidad Thoth y posteriormente a los griegos, Apolo, que básicamente ellos encarnaban todo lo que era la literatura, el lenguaje y más. Sin embargo, los primeros, digamos, escritos que existen han sido de la civilización egipcia, más que todo en el año 1600 a.C., en el papiro de Ebers, donde sí era como una recopilación de diferentes temas científicos y sí es donde se encuentra el primer caso, la descripción del primer caso como tal en la civilización. Posteriormente, en el año 1300, en Italia, Taddeo Alderotti sí publicó otro escrito donde era una serie también de casos y ha ido evolucionando que hasta 1859 no fue hasta Luis Pasteur que él sí implementó como un método general el INRAD, que es el IMRAD, que simplemente es cómo él dividía los artículos científicos, que era introducción, métodos, resultados y la discusión. Pero todo eso nos lleva a la actualidad, a esto, que son el CARE, ¿no? El Case Report Guidelines, que son básicamente unas guías que fueron desarrolladas por diferentes grupos internacionales para facilitar e incrementar la transparencia y el uso adecuado de los reportes de casos como tal. Y es donde me enfoqué y vamos a hablar específicamente sobre estas guías, ya que sí tienen mucho valor, ya que eh, tienen dos revisiones, una en el 2013 y la última en el 2017, que es la que les voy a explicar mucho más detallado, porque aquí nos explican verdaderamente muy fácil y muy bien cómo deberíamos hacer un caso clínico como tal. Pero entonces, ¿qué es un caso clínico? No es más que un texto que describe las manifestaciones o el manejo clínico de una enfermedad de un paciente. Y todo con un fin científico o académico. Y quiero resaltar esas dos partes porque es científico, ya que esto requiere un método, ¿no? Un método reproducible, como lo van a ver. Y es académico porque uno de sus fines es siempre enseñar. Y enseñar ya sea a tus compañeros de rotación, al público, o de cierta manera enseñar a todo un país X cosa, ¿no? Con tu caso clínico. Pero ¿por qué son importantes? Porque nos ayudan a reconocer enfermedades nuevas o raras. Dos, evalúan los efectos beneficiosos o dañinos de una intervención. Y tres, es que es una forma de educación médica continua, así como todas estas charlas que les hace SEMUL, a los congresos que asisten, a los diferentes cursos que se han metido en esta cuarentena. Realmente publicar un caso científico, un caso clínico, hacerlo es una forma de educación médica para nuestra formación. Entonces, dentro de los casos clínicos hay varios hitos importantes que sí podemos destacar. Por ejemplo, en 1961 la revista The Lancet sí publicó una carta del editor donde describía un aumento de las anormalidades congénitas en bebés de madres que utilizaron talidomida durante su embarazo. No sé, yo creo que esto sí lo debieron haber dado en algún punto de farmacología,
la talidomida es un medicamento que se utiliza para hiperemesis gravídica. Y en ese momento se dio esa molécula. Sin embargo, todos los niños empezaron a nacer con focomelia, es decir, sí, con la ausencia de alguna extremidad, lo que sí llevó al estudio posterior y al entender el por qué este medicamento era nocivo, ¿no? En 1981, en la Morbidity and Mortality Weekly Report, dice que publicó 5 casos sobre Pneumocystis carini, lo que era en ese momento un signo temprano para el SIDA. Porque recordemos que ahí fue el boom de la aparición del VIH y posteriormente del desarrollo del SIDA. Y en el 2016 tenemos otro ejemplo, que por ejemplo en el New England se publicó un reporte sobre el virus Zika, que incluía índice de casos de madres con viremia prolongada y el incremento y la presencia de anormalidades fetocerebrales. Y así como ven, chicos, verdaderamente durante la historia han habido, con los casos clínicos, han servido para alertar de nuevas enfermedades, de cosas que quizás no se estaban haciendo tan bien en aquel momento, lo que siempre deberíamos entenderlo como medicina basada en evidencia. Eso es lo que sucede mucho hoy con estos tiempos del coronavirus, que verdaderamente es muy importante escuchar, leer y ver todos estos casos, reportes de casos, artículos originales y basarnos en eso, porque solamente con eso podemos borrar lo que está mal y empezar otra vez y hacerlo bien. Aquí solamente una foto para que quieran un poco más sobre qué era la focomelia. Estos son niños que nacieron con anormalidades estructurales por el uso de este medicamento. Y como les explicaba, se dieron cuenta que simplemente la molécula era un enantiómero, ¿no? Así que una servía para la hiperemesis y otro era, o sea, provocar ciertas anormalidades. Pero bueno. Entonces, en nuestro cronograma para entender cómo hacer un caso clínico, de verdad les hice este pequeño timeline y sí, les digo que como el doctor Manhattan en Watchmen debemos ser omnipresentes y entender y entender que necesitamos reconocer todas estas etapas y saber qué sucede en estas etapas para así evitar los futuros errores. Y no es más que para cuando tú vas a hacer un caso clínico, tenemos que entender que hay una etapa de búsqueda, otro de recopilación de información, otro de redacción y otro de presentación. Verdaderamente aquí en esta charla vamos a enfocarnos bastante en lo que es la redacción como tal. Sin embargo, sí le voy a dar unos pequeños tips y unos comentarios de experiencias sobre cómo es la búsqueda y la recopilación de aquella información. En cuanto a la presentación, sí, bueno, ese es un tema más extenso que creo que sí no se debería tocar, por lo menos en esta sesión como tal. Ya le voy a explicar más a fondo. Entonces, primero, la búsqueda es la primera etapa. Entonces, ¿a dónde puedo buscar un caso clínico? Ustedes dirán, ¿cómo yo puedo hacerlo? Bueno, puedes hacerlo de la manera quizás más común. Una de las maneras más comunes que es en tu rotación hospitalaria. Nosotros comenzamos a rotar desde séptimo. Bueno, ahora no sé cómo es todo este tema con lo de la pandemia, de menos que es muy difícil. Y creo que simplemente no están rotando, por lo último que tengo entendido. Pero si van a rotar y quieren buscar un caso clínico, hay ciertas salas donde van a encontrar más casos versus en otras. Y por lo menos cuando yo fui estudiante, siempre en la sala de medicina interna, pediatría, eran donde habían más casos. Sobre todo porque son salas donde tienen y manejan un tipo de paciente donde se le estudia por, digamos, un tiempo definido y posteriormente se le da un egreso con controles
versus, por ejemplo, tú vas a una sala de cirugía de trauma, que básicamente tú solamente tienes el paciente para la intervención inicial, arreglas el problema y posteriormente ya quizás a los días lo pasas y le das egreso, porque verdaderamente es eso, ¿no? Pero no significa que no puedas encontrar un caso. Le puse dermatología porque también opino que lo bueno de dermatología es que es muy gráfico, ¿no? Así que quizás va a encontrar muchas manifestaciones de enfermedades en la piel que les va a encantar y algunas son raras o hay pequeñas peculiaridades en que se pueden basar y verdaderamente lo puse porque siento que es una rotación donde quizás tú puedes aprovechar mucho, encontrar un caso y presta para tomarle fotos, para investigarlo, compararlo con otras imágenes. Y radiología, porque, bueno, no sé, por lo menos yo cuando roté me daba cuenta que verdaderamente, o sea, sí, ellos tienen todas las imágenes del hospital. Por consiguiente, tienen acceso a todo lo que está sucediendo cuando hacen radiografía, tomografía, resonancias, ultrasonidos. Así que si eres muy curioso y estudias, te vas a dar cuenta que quizás al frente tuyo te están informando una cosa súper rara y ni siquiera te das cuenta. Así que por eso radiología siento que sí es otra rotación que quizás puedas encontrar buenos casos clínicos. Entonces, si no lo encontraste en tu rotación Bueno, hospitalaria, eh, puedes encontrar un padrino. Y ese padrino yo lo llamo cualquiera persona que te pueda ayudar a encontrar un caso, ya sea un tutor, un familiar, un la funcionario, otra. un conocido, lo que tú quieras, ¿no? Y como hago Acá tutores, estamos. por ejemplo, son tus profesores, ¿no? Tus profesores No tenés. eh, de materia, familiares, personas que son familias tuyas y que simplemente tuvieron X enfermedad. Les puedes preguntar, no No sé, me dice puedes nada. preguntarle a tu abuela, a tu tía, a tu primo para ver si alguien tiene una enfermedad rara o si saben que en la familia hay algo raro. Pueden también basarse por ahí. Y en los funcionarios, Para así. simplemente ustedes van a Es una lo que sala ocurre cuando. X de medicina, pediatría, Ala. como quieras y le Si preguntan no fuera por a cuidado, los médicos estaría bostezando. si tienen algún, eh, si tienen algún caso actualmente en la sala. Ya, eso sucede mucho y lo hacen mucho. Que hay personas que, o sea, funcionarios que verdaderamente te ayudan. Si tú les dices, ellos te buscan un caso y, y te asesoran en todo. Y conocidos que básicamente es que alguien conozca a alguien y que otro conozca a otra persona que saben que le dio X enfermedad rara. Y bueno, esa es la etapa de la búsqueda. Es saber cómo abordar y dónde, ¿no? Es decir, el hospital y con qué personas. Entonces, en la segunda etapa, que es la recopilación de información, realmente aquí sí les digo que es, digamos, una etapa fundamental y una, para mí es la más importante, ya que si tú fallas aquí, posteriormente a la redacción y a la presentación, te va a hacer mucha falta, ¿no? Entonces, así como Cobra Kai, tienes que golpear duro, rápido y sin piedad. Y eso los digo, o sea, y se lo digo en el sentido que tienen que no tener clemencia en la búsqueda de la información. En la historia clínica tienen que buscar todo, desde su ingreso a la evolución del paciente, cuál fue su egreso, todos los laboratorios, y cuando digo todos son todos, qué fue lo que se le hizo, entender qué no se le hizo, todos los estudios de imágenes, si el paciente tiene alguna manifestación visible en el cuerpo, tomarle foto. Por ejemplo, ustedes dirán, ok, ¿qué pasa si el paciente murió o ya no está en la sala? Bueno, si murió, verdaderamente, bueno, ya no podemos hacer más nada. Si ya no está en la sala, podríamos ubicarlo, llamarlo, contactarnos con la persona. Pero digo, a veces son cosas que se mejoran enfermedades
con X tratamientos y que posteriormente ya no van a tener. Pero bueno, ahora No, verdaderamente es tan fácil tomar una foto que hasta el mismo paciente te la puede dar. Entonces, cuando le digo la historia clínica, deben ser bastante incisivos y severos en cómo recolectarla, ¿no? Recuerden que no es legal tomarle foto. Ahora les voy a explicar un poco más de esos asuntos, pero no es legal tomarle foto a un expediente clínico. Por eso que debes hacer buenos apuntes sobre toda la información. Pero sí, es ir básicamente a su historia de ingreso, es decir, su motivo de consulta, o sea, su historia clínica. Les aconsejo que siempre vean todas, tanto la del médico interno como la del residente, y algunos funcionarios también hacen la suya, y su evolución al egreso, y bueno. Entonces, en la literatura, a la hora de buscar, este es otro tema aparte, pero deben buscar tanto en artículos, en libros, muy importante buscar datos nacionales. Es cierto, Panamá no publica mucho, pero siempre hay su estadística, así que las pueden buscar y sobre todo buscar casos similares a lo que ustedes van a presentar. Deben tener asesoría, bueno, sí desean tener asesoría, pero casi siempre, por lo menos, el funcionario, el médico, la persona que te da el caso, tú le puedes solicitar la ayuda y de ahí ellos te lo dan. De verdad, los doctores son bastante accesibles en esa parte, en general. Así que es importante, más que ustedes todavía están en formación, para que les ayuden a entender ciertos puntos, ciertos aspectos, quizás ciertas intervenciones del por qué sí, del por qué no, sí deberían tener una asesoría como tal, ya sea de tu profesor, del mismo médico que te dio el caso, o de, no sé, de tu primo o tu hermano que están estudiando medicina, ¿no? Siempre deberías tener una asesoría. Y sobre todo, muy importante, el consentimiento informado, ¿no? Porque sin ese, créeme que al futuro va a ser muy difícil publicar eso o presentarlo. Por lo menos el consentimiento informado aquí en Panamá se rige actualmente por la ley número 68 del 20 de noviembre de 2003. Ahí el problema es que, o sea, las cosas han cambiado desde el 2003, así que verdaderamente, si ustedes leen la ley, hay cosas muy ambiguas versus otras que son un poco más específicas, pero sí, es muy importante que lo lean y entiendan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Principios básicos, chicos, es que básicamente es el paciente que tiene o sea, el derecho de su información. Es decir, que ellos deciden qué se puede publicar, qué no se puede publicar, etcétera. Qué se puede hacer, qué se puede hacer, qué te puede dar, qué te puede dar. Y al final es el único y el que va a tener la palabra, ¿no? Recuerden, si es una persona, pónganse mayor, con Alzheimer, deberían ser, no sé, los custodios de esa persona. Casi siempre son los hijos o un sobrino. Si es niño, igual, los padres o el tutor legal son los que te deberían dar ese consentimiento informado. Importante que te lo firmen. No es que haya un formato en especial. Digo, por ejemplo, hay concursos donde previamente te dan un consentimiento informado. Y bueno, puedes utilizar ese, pero pero verdaderamente, mientras tú tengas un documento donde explique que X persona te va a dar su información de la enfermedad, etcétera, etcétera, para tú realizar X trabajo, llámese artículo, presentación de caso, fotografía médica, video médico, trabajo de investigación, lo que tú quieras, te dé la potestad para tú utilizar esa información siempre respetando el anonimato, es decir, no debes nunca publicar, eso también se lo voy a explicar un poco más ahora, o sea, nunca debes utilizar datos identificables del paciente. Verdaderamente es un documento legal y que te va a servir para todo y te lo deberían aceptar en todos lados. Entonces, realmente el
consentimiento informado es una de las cosas más importantes. Así que, o sea, sucede mucho que ustedes están en la rotación y tienen al paciente y ustedes agarran ese caso clínico. Bueno, ustedes deberían inmediatamente que te lo firmen o comunicarte con los familiares. Si el paciente se le dio egreso, bien tú puedes llamarlo, explicarle. Y por lo general, de los casos que yo he hecho, los familiares han sido muy accesibles. Verdaderamente siento que el paciente les gusta que hable de él, ¿no? O sea, les gusta que le expliquen de su enfermedad, que se le presente más de su enfermedad. No sé, siento que sí, o sea, nunca he tenido problemas con familiares como tal, ¿no? Bueno, depende también qué tipo de enfermedades están investigando o estudiando, ¿no? Eh, y bueno, básicamente eso. Y de todos modos, un poquito para atrás acá, recordar esa parte, ¿no? De que apenas ustedes tengan un caso clínico que les parece interesante, inmediatamente pregúntenle a su preceptor, a su funcionario o al dueño del paciente y posteriormente al paciente, que es el más importante, si se puede realizar caso clínico e inmediatamente recolectar toda la información posible. Entonces, ya que después tú buscaste tu caso y ya tienes tu información, llega a la parte quizás más densa, que es la redacción. Y para la redacción me voy a basar en este artículo, que como le estaba explicando un poco de arriba, que es el Care Guidelines for Case Reports. Verdaderamente aquí explica muy bien cómo realizarlo, ¿no? Y además de que le da un peso científico tú para utilizar esta información después. Y se los explico. Si ustedes siguen esta guía, verdaderamente ustedes podrán pasar esa información a lo que ustedes quieran. Ya sea, ya ahora les voy a explicar más a eso. O sea, cuando me refiero a presentarla, ya sea en póster, en concursos o en revistas. Así que bueno, esta sí es la parte más densa de la exposición de hoy. Ante todo, un cuadro de lo que es lo que vamos a ver. Un cuadro de qué son los ítems que vamos a tocar y vamos a explicar los puntos por puntos. Son 13 puntos súper importantes todos, unos más que otros, quizás unos más largos que otros, pero entenderlo y tener ese esquema mental te va a ayudar para realizarlo y que de verdad no te agobies a la hora de tu escribirlo, ¿no? Ante todo, debemos recordar que la redacción científica tiene sus pasos. No es escribir un chat o un discurso, no sé, para una cena o una presentación de un colegio, de tu universidad, ¿no? Tiene sus lineamientos. Ese también es otro tema extenso, pero normal, ustedes asesoran y eso es lo de menos. Entonces, como primer ítem que tenemos que tener en cuenta es el título. El título es muy importante, aunque ustedes no crean. No se recomiendan ni títulos grandes ni títulos tan pequeños. Verdaderamente se recomienda que uno, en el título esté colocado la frase reporte de caso, más el fenómeno de gran interés. Es decir, que ustedes tienen X enfermedad, X intervención, por ejemplo. Ahora mismo yo estoy rotando cuidados intensivos y si tenemos un paciente que tiene dengue, pero tiene dengue post-COVID. Entonces, podría ser un caso clínico de ese paciente y podría llamarlo dengue grave post-COVID-19, reporte de un caso. Y es lo que digo, el fenómeno de gran interés en este caso en particular es que estamos hablando del dengue en un estatus post-recuperación de coronavirus, ¿no? Que ustedes dirán, ok, el dengue no es nada nuevo, verdaderamente. Hay miles de casos de dengue en el país, hay miles de verdad de reportes de casos, de artículos de investigación, de reviews, de artículos originales, pero cuando ustedes van a buscar sobre COVID-19 y dengue, quizás hay muy poco. Y casualmente, aunque no crean, esto se va a ver mucho más común en los años que vienen.
Y es otro punto que ustedes también deben entender. O sea, el artículo este, perdón, el caso clínico este hoy es interesante, pero quizás en 10 años no va a ser tan interesante. Por eso es que es importante usted tener el caso, realizarlo y tratar de presentarlo lo más rápido posible. Porque quizás ya en un par de años va a ser algo tan cotidiano que realmente a nadie le va a importar. Pero bueno, sí, eso es lo importante, ¿no? De que tenga fenómeno de gran interés y reporte de un caso. Ok, ustedes dirán, ¿por qué tiene que tener la palabra reporte de un caso? Esto es más que todo porque esto favorece a la indexación de las bases de datos, ¿no? Cuando tú pones un artículo, tú publicas un artículo, ya sea caso, artículo original, lo que tú quieras, estas revistas están indexadas en ciertas bases de datos y estas palabras van a ayudar a que cuando una persona va a buscar el reporte de casos, un caso clínico, claramente te va a salir más rápido y va a ser, digamos, tu artículo de los primeros views que van a salir, ¿no? Eso viene un poco más adelante, cuando en el segundo ítem hablamos de palabras clave. Cuando hablamos palabras claves, suena tonto, no, o sea, verdaderamente nada más se utilizan de 3 a 5 palabras, pero es muy importante escoger las correctas, ya que básicamente son etiquetas que tú tienes en tu caso y que posteriormente esas etiquetas te van a ayudar para, dentro de, o sea, dentro de esta nube de información, esas etiquetas son las que te van a servir para cuando las personas buscan X información son las que te van a salir de primero. O sea, por ejemplo, tienen que tener una terminología MES, que es más básicamente el Medical Subject Highlights, que son descriptores, ¿no? Descriptores de la salud, así se le llama en español. O sea, si tú quieres saber cuál es el descriptor de la salud de X enfermedad, puedes buscarlo en PubMed, en Cielo, Google Scholar o en descriptores de ciencias de la salud, que este es, si lo quieres buscar en español, este sería el más recomendable, el de CS. Y son básicamente cuál es la terminología correcta de esa palabra médica, científica. Y les explico. El problema es que a pesar de que todos hablamos español aquí y que en X país hablan inglés todos o portugués, verdaderamente cuando tú vas cambiando de quizás área geográfica o cuando tú vas quizás en años, lo que hoy se llamaba A, mañana se va a llamar B. Ejemplo, tenemos lo que es un accidente cerebrovascular versus derrame cerebral. Verdaderamente son sinónimos. Quizás un derrame cerebral no es la palabra más correcta para lo que es esto, o sea, de una enfermedad cerebrovascular. Pero cuando ustedes lo buscan en descriptor de la salud, el término correcto en la literatura científica es accidente cerebrovascular y es esta palabra, esta frase, la que va a estar indexada en todos estos buscadores. Por ejemplo, tú lo vas a ver lo vas a ver así. O sea, por ejemplo, tú es ciego. Tú buscas derrame cerebral, vas a ver que solo tienes 22 resultados. Versus si buscas accidente cerebrovascular, vas a tener 652 resultados. Por eso, tú utilizar bien tus palabras claves y bien la terminología médica actual es muy importante porque eso te va, digamos, a jugar en contra o a favor a la hora cuando tú publicas tu estudio, ¿no? Tu caso, lo que quieras. Así que ya saben, de palabras clave son palabras que tienen que estar claramente relacionadas a tu caso. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, eh, sería, mis palabras claves, dengue, COVID, reporte de caso. Esas serían mis 3 palabras claves. Entonces, ya cuando tenemos estas 2 cosas bien hechas, tenemos que tener
a la palestra que tenemos que tener un abstract. Pero ok, realmente el abstract sí es la tercera parte de este esquema. Sin embargo, se debería hacer quizás ya un poco al final, cuando ya tú tienes bastante información, ¿no? Ya cuando básicamente cuando ya tienes el caso totalmente hecho. Entonces, el abstract, ¿cuántas partes tiene? Simplemente son tres. Es una introducción, una presentación de caso y una conclusión. Eh, la presentación de caso básicamente son los síntomas, hallazgos, diagnósticos, intervenciones. La conclusión es la lección memorable, es decir, por qué este caso es importante. Entonces es básicamente el resumen, que debe ser de 100 a 250 palabras, debe dar al lector un background de todo, de qué es lo que se trata este artículo. Debemos resumir el aspecto clínico lo más que se pueda y debemos hacer énfasis en el mensaje prioritario, que es en la conclusión, de qué es lo que queremos transmitir. O sea, por ejemplo, en este es un caso que hice, se llama síndrome de Opalsky. En este caso vemos que está dividido en el párrafo en tres, donde el primero es simplemente la introducción, donde yo introduzco el tema, es decir, explico qué es un síndrome medular lateral y qué es el síndrome de Opalsky. Ven que es bien resumido. La presentación del caso, básicamente, que es el caso clínico como tal, pero resumido lo más que pueda, lo más simple, lo más básico. Es decir, un paciente masculino de 44 años sin antecedentes que vino por historia de dolor cervical del movimiento brusco del cuello y que al examen físico tenía miparesia, nictasmo, ataxia, caída hacia la derecha. Y en la resonancia describía una lesión cervical donde hablaba sobre una isquemia en la arteria vertebral derecha. Ya. Y ya, mi conclusión simplemente era la sospecha de disección por dolor súbito con alteraciones neurológicas de tipo vestibular. Esto requirió el uso de resonancia magnética y está recomendado para la literatura actual. Y confirma que es un caso raro, etcétera, etcétera. O sea, tú debes ser lo más simple posible, como dije, de 100 a 250 palabras. Realmente no es que haya un estándar, pero sí las revistas te lo solicitan a veces si vas a publicarlo, o los concursos también te solicitan qué máximo de palabras tú debes tener en tu resumen. Y bueno, y como ven, mis palabras claves ahí eran síndrome medular lateral, hemiparesia, arteria vertebral derecha. Entonces, el cuarto ítem que vamos a realizar es la introducción. Como lo dice, es simplemente introducir al lector en el tema. Debemos citar estudios, debemos identificar una pregunta, debemos también explorar la ausencia de datos y la importancia para el paciente. Ok, esto se traduce en que uno, tengo que explicar qué es la enfermedad, qué es lo que yo voy a presentar. Dos, debo hacer y realizar, o sea, una pregunta para que el lector entienda el por qué. O sea, y eso me va a llevar a las otras dos. Me tiene que preguntar de qué es lo que está sucediendo en esta enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tomamos una enfermedad X donde hay un nuevo tratamiento, pero como es tan nuevo, no se sabe tanto cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Entonces ahí exploramos lo que es la ausencia de datos, es decir, no sabemos qué está sucediendo con ese medicamento para tratar esa enfermedad y también debemos meter, o sea, por qué es importante para el paciente, porque al final es lo que realmente todo, o sea, la ciencia médica realiza, ¿no? Si es práctico y si es beneficioso o no para los pacientes. Por ejemplo, aquí es otro caso que hice es un sangrado gingival. Eso era secundario a una enfermedad llamada una trombastenia de Glasman. Es una enfermedad hereditaria. Como ven, simplemente tú colocas qué es la enfermedad
que tú vas a hablar, en este caso la trombastenia de Glasman, que es un raro desorden genético. Así que de los receptores de membrana de las plaquetas, que pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Colocas la incidencia y aquí es donde yo, como le explico, ¿no? Tú exploras la ausencia de información. No conocemos, dice, que la cifra exacta de la incidencia, a pesar que se predomina en las mujeres y que debuta en neonatos desarrollando episodios de sangrado mucocutáneos y hematomas espontáneos. Entonces, como ven, ahí se aplica todo, ¿no? Tú tratas de explicar la enfermedad, intentas crear una pregunta al lector y manejas con lo de la ausencia de la información. Porque recordemos que una de las funciones del caso clínico es explicar o presentar lo que es una enfermedad nueva, una enfermedad rara, una intervención terapéutica o un procedimiento quirúrgico nuevo, etc. 5 sería lo que es la información del paciente, que es básicamente cuando hablo de la información del paciente, es tener a mano la historia clínica, es decir, la información demográfica, su edad, sexo, profesión, los síntomas del paciente, cuáles fueron sus principales molestias, es decir, su motivo de consulta, por qué asistió al hospital. Y de verdad, esa es, digamos, un aspecto muy importante y tenerlo claro, de verdad, le da al caso clínico, o sea, se va a entender o no se va a entender el caso clínico a partir del motivo de consulta del paciente. Básicamente es eso. Y recordemos siempre poner todos los antecedentes personales patológicos, los no patológicos, además si tiene alguna enfermedad concomitante, si usa medicamentos, etcétera, etcétera. Y siguiendo con el mismo caso de este niño, del sangrado gingival, decimos que se reporta un paciente masculino de 10 años, con antecedente personal patológico ya de trombastina de Glasman, ya está diagnosticado, que dice que acude por una historia de aproximadamente 24 horas de evolución de sangrado en encías, de aumento progresivo y de abundante cantidad. El paciente niega fiebre, dolor, pérdida de estado de alerta, náuseas, trauma, antecedentes personales de múltiples hospitalizaciones por previo sangrado gingival, uso de enjuague bucal, como ácido aminocaproico, etc. O sea, como ven, hablo son tanto los datos demográficos, sus antecedentes personales, los no personales y el uso de medicamentos, ¿no? Ok, como saben, ¿no? La historia clínica de que usted vive en una casa con techo, con piso de tierra. Bueno, eso quizás no lo va a poner porque no es relevante. O sea, lo que trato de explicarles es que deben poner lo importante, ¿no? Y lo relevante. Porque no vas a poner tampoco de antecedentes personales, niega. Tabaco, niega. Alcohol, niega. Drogas, niega. A no ser que sea, no sé, un caso que amerite saber si el paciente fumaba o no. Así que deben entender muy bien esa parte. O sea, deben entender muy bien el motivo de consulta y qué información utilizar y no utilizar. Sin embargo, como les expliqué más arriba, en la búsqueda de esa información, en la recopilación, ustedes deben tenerla. Porque si no la tienen, no la saben. Y ya su caso clínico se les daña. Esto es lo que les comentaba también. En Panamá no es que exista propiamente un documento que diga explícitamente qué puedes y qué no puedes presentar a los pacientes. Simplemente es una ley que habla de muchas cosas, algunas son ambiguas, otras más detalladas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí se debe excluir de salida nombres, eh, lugares geográficos, elementos, tanto de fechas de muerte, fechas de nacimiento. Si dice que si es mayor de 90 años necesita como otro consentimiento especial, nada de números de teléfono, nada de información, imágenes, a no ser que sean necesarias. Y si son necesarias, explicar. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un caso clínico sobre, yo qué sé, un melasma,
eh, tienes que poner la foto de la cara de la paciente, ¿no? Pero hay también, o sea, hay sus métodos de guardar la identidad, por ejemplo, de censurar los ojos, censurar ciertas partes. Si son niños, eh, tener que censurar también la cara, si vas a mostrar una parte del cuerpo, es un ejemplo, a no ser que sí eh, requiera, o sea, tú quieras presentar algo en la cara que tenga que ver con los ojos. O sea, por eso, todo eso debe quedar bien definido desde el principio con el consentimiento informado. Y recuerden, evitar toda clase de información que pueda ser un identificador del paciente. Como el ítem 6 es los hallazgos clínicos, básicamente es el examen físico. Debemos describir los hallazgos pertinentes de la exploración física. Siguiendo el mismo ejemplo del niño, del sangrado gingival, aquí colocamos lo que son los signos vitales, su superficie corporal total y su talla, como es necesario en pediatría, y cómo estaba, ¿no? Cuando llegó alerta, orientado, cooperador, al examen físico, y es lo que les digo, o sea, siempre dirigirse hacia lo que ustedes están buscando o están tratando de explicar o presentar al lector. Porque no voy a colocar, por ejemplo, en la redacción de mi caso clínico, eh, extremidades simétricas, buen llenado capilar, menor de 2 segundos, abdomen blando de presión. O sea, digo, quizás no es tan importante, por lo menos en este niño, cuando yo estoy diciendo que es un sangrado gingival. Lo que yo tengo que explicar, detallar, describir, es el sangrado gingival, es decir, irme en la parte de la boca, a lo que son las mucosas, etcétera. Y bueno, y si esto no más tiene el asma, buscar quizás otros posibles sitios de sangrado, etcétera. Y muy importante, siempre, si se puede, porque hay ciertos casos clínicos que no te dan esa oportunidad, pero siempre tener fotos. Por lo menos esta es la foto del niño, donde sí podemos ver estos cálculos supragingivales del paciente, ¿no? De verdad este niño sangraba tanto que la hemoglobina se le baja hasta 2 gramos simplemente por un sangrado gingival. Ok, cuando ya en tu redacción vas teniendo tu información del paciente, tu examen físico, tú, de cierta forma, tú debes hacer un timeline, un cronograma, un calendario, como quieras llamar, de lo que es la evolución del paciente. Lo puedes hacer tanto escrito o puedes utilizar, basarte en tablas, figuras, como te lo voy a explicar. Pero debes tener en cuenta que el uso de estas tablas van a favorecer el entendimiento cuando son disque hospitalizaciones largas. Ok, vamos por ejemplo. El timeline no es más que los hitos importantes relacionados con sus diagnósticos e intervenciones, tablas o figuras. Por ejemplo, tú tienes este paciente, digamos, en tomando un caso mío, por ejemplo, el que le expliqué ahora mismo del dengue post-COVID. Ponemos aquí los datos relevantes de su historia, el antecedente, que, bueno, fue un paciente que vino con antecedentes de infección por COVID hace 21 días, con X síntomas, vino ya en shock séptico, etcétera, etcétera. Como ha estado aproximadamente ya 20 días en el hospital, tenemos que hacer esa cronología hacia abajo, donde acá del lado izquierdo podemos poner lo que son sus enfermedades, su examen físico y sus diferentes diagnósticos, y del lado derecho todos los tratamientos que ha tenido el paciente, su seguimiento, porque, o sea, como son pacientes de UCI, eh, porque verdaderamente lo puedes aplicar esto a lo que tú quieras, a un paciente tanto de consulta como de UCI o de sala, porque todos van a tener simplemente su ingreso, su enfermedad, su tratamiento y posteriormente su resolución. Y su resolución, es decir, su egreso va a ser eh, muerto o va a ser vivo. Entonces, tú tienes que dejar todo eso claro y explicarlo de la mejor manera posible. Hay muchas maneras.
Por ejemplo, que es de una paciente femenina de 28 años con vulvodynia, que no es más que dolor en el área vulvar. Aquí, como le estaba explicando con el cuadro anterior, ponen todo lo que es la patología de la persona, como ven que esta paciente tenía ya aproximadamente un año, un año aproximadamente de estos síntomas, de estos dolores, y cómo fueron los tratamientos y la evolución de esa enfermedad. Deben crear un timeline. Es importante para, verdad, entender lo que sucede al paciente. Y de verdad, hacer una gráfica, para mí al menos, sí es lo más fácil que puedes hacer, porque hay pacientes que son un infierno de datos, que todos los días se le hizo algo y que tienen muchas cosas que explicar. Aquí tenemos otro, por ejemplo, ven cómo pusieron su número de citas y, y todo lo que se le realizó de las medicaciones, los laboratorios. Aquí tenemos otro, por ejemplo, del Zika, que ven cómo ponen la evolución acá abajo en el eje de las X, en tiempo, y cómo va evolucionando el ultrasonido fetal y las diferentes serologías o manifestaciones clínicas que tiene la paciente. Cómo va desarrollado eso al final del tiempo. Y como ven, tiene un inicio, tiene un fin, y el fin siempre tiene algo. Por ejemplo, en este caso, era la terminación del embarazo. Ven que la enfermedad o los diferentes estados serológicos de la paciente. Entonces, cuando ya tienen su timeline, ustedes deben escribir su abordaje diagnóstico. Aquí, desde este paso, quizás ya se convierte un poco más de redacción, simplemente de explicar qué método diagnóstico se utilizó, es decir, si de salida usted se utilizó para diagnosticar X enfermedad, X procedimiento quirúrgico, estudio de imagen, laboratorio. Vamos a ir con el ejemplo del paciente de dengue y COVID. O sea, claramente sus métodos diagnósticos fueron las pruebas de hisopado previamente, las de dengue, las serológicas de dengue, y posteriormente pruebas ya sea de tomografía, donde tú puedes ver diferentes procesos de neumónico para descartar otras patologías, etc. Tú también deberías comentar los problemas para el diagnóstico. Y de verdad, este tema, yo no sé qué otros países tienen, pero me dice que siempre en Panamá, o sea, todos los casos que yo he hecho, siempre yo tengo un problema diagnóstico, ya sea desde el económico hasta a lo que menos te imaginas. Por ejemplo, un problema diagnóstico, por ejemplo, para este caso del dengue y COVID, es que literal la prueba demoró como 15 días. Nadie se pensaba que era dengue y al final fue dengue. Me acuerdo bien también, por ejemplo, en el caso, creo que ese sí no sé si se acuerdan, el que expuse la otra vez en abril sobre mucormicosis. Un problema de diagnósticos verdaderamente es que ese estudio cuando tú haces la biopsia y tú tienes que identificar el hongo del mucor, eso no se hace aquí en Panamá. Y así van a encontrar, o sea, cuando estás acá en el interior, quizás no van a tener todas las pruebas serológicas para X enfermedad. Por ejemplo, si quieres buscar antivirus y estás en Chitré, no hay pruebas de antivirus en Chitré. Tendrás que mandarla a otros centros procesarlo, quizás a Las Tablas, quizás a Agua Dulce, quizás a Panamá. Pero son problemas que tú te enfrentas. Quizás no vas a tener los mejores métodos diagnósticos. Por ejemplo, ayer que estaba de turno, no, o sea, no tenemos las pruebas sanguíneas para diagnosticar CUSI, pero sí podemos hacer una enteroresonancia a una paciente. Entonces, como que, ok, no tienes todo lo que te dice la literatura, pero eso lo debes colocar, o sea, debes de señalarlo. También debes colocar cuál fue el razonamiento diagnóstico, es decir, los diagnósticos diferenciales que tú manejaste al principio, cómo fueron evolucionando y con qué ya el paciente se le dio el egreso, y las características del pronóstico. Que básicamente esto quizás es más
destacable en oncología, pero sí, o sea, si ustedes buscan, o bueno, o pueden hacer hasta diferentes escalas, pues, donde ustedes pueden sacar los pronósticos de los pacientes, etcétera. Entonces ya en el punto 9 es la intervención terapéutica. Es decir, tú vas a explicar todos los tipos de intervención que tú le hiciste al paciente, ya sea farmacológica, quirúrgica, tanto preventiva, tanto cuidado. La administración de aquella intervención es muy importante, o sea, las dosis, las concentraciones, cuánto duró los tratamientos. No es simplemente poner que le diste una terapia de meropenem y vancomicina, a no explicarlo de que primero tuvo una terapia con ciprofloxacina y después se le cambió por el germen a vancomicina y meropenem y así nos vamos. O sea, es importante cuánto tuvo de días de antibiótico, 10, 14 días, 21 días, depende también en la patología, todo ese tiempo de duración, la concentración. Por eso es que, y otra cosa muy importante, las intervenciones quirúrgicas. Es decir, ustedes deben buscar, por ejemplo, si esto está en la recopilación de información, ustedes están buscando sobre una intervención quirúrgica, deben más que todo buscar el protocolo quirúrgico y saber verdaderamente qué se le hizo a ese paciente y detallarlo, ¿no? O sea, cómo se abrió, si por plano, cómo se cosió, qué fue lo que se encontró, todo eso hay que describirlo. Y también colocar los cambios en la intervención y con justificación, en los que les expliqué. O sea, ¿por qué cambiaste este antibiótico al principio y no al final? ¿Y por qué no utilizaste X medicamento, etcétera? Eso lo deberías explicar. Y es ahí la importancia del asesoramiento, porque si no lo sabes, vas a ver que te vas a enredar y no lo vas a entender. Así que si no lo sabes, de la pregunta, que es la mejor solución. Estos son cuadros, más que todo, de recomendaciones que también nos da la guía, más que todo farmacéutica, de que dice que debemos siempre documentar el tipo de intervención terapéutica. Si esa intervención fue over the counter o prescrita, es decir, autoprescrita, o si fue prescrita por un médico, si fue la dosis, si el paciente se lo tomó, no se lo tomó, si lo usó, no lo usó, si hasta utilizó alguna medicina botánica o medicina no convencional, yo no sé, patas de oso, diente de ajo, yo no sé. Todo eso lo debes explicar. Y acá en la derecha podemos ver cómo también puedes utilizar las tablas para tú, eh, digamos, simplificar los medicamentos. Por ejemplo, cuando estos pacientes te llegan al cuarto de urgencias y hay que ponerle, o sea, tienes que tener una intervención bastante severa y quizá les van poniendo bastantes medicamentos y cuando tú vas a escribir eso en un párrafo, de verdad se va a ver feo, no lo vas a entender, no vas a saber ni cómo escribir. Así que también te recomiendo que puedas utilizar un cuadro para explicar ciertas intervenciones terapéuticas, ¿no? 10, que el seguimiento y los resultados, básicamente es colocar eh, los resultados de los laboratorios que tú les hiciste, si fueron positivos, si fueron negativos, qué resultado dio la biopsia, el informe del ultrasonido, etcétera. Básicamente es eso. Eh, si tuvo algún efecto adverso o no. Y eso también lo pueden publicar y simplificar con cuadros. Lo pueden presentar con gráficas. Por ejemplo, en esta, donde acá en el eje de las X ponen el tiempo y acá en el eje de las Y plaquetas y el uso de eculizumab. En X tratamiento de X enfermedad, ven cómo hacen, donde ejemplifican cómo fue el movimiento de las curvas y todo del aumento o del descenso de las plaquetas cuando utilizaron X medicamento.
Este es otro ejemplo, este ejemplo sí lo hice yo, del caso de mucormicosis como tal. Tenía 40 días esa paciente y bueno, para mí la mejor solución fue hacer simplemente un cuadro donde ciertos días identificables o información importante lo ejemplifiqué y lo resumí en un cuadro. Al ingreso, al día 10, 20, 30 y a su egreso del día 30, 40. Este es otro, explicándolo un hemograma, cómo puedes hacerlo. Y ahí tú ves los diferentes niveles o descensos, aumentos de todas las series roja, blanca, plaquetarias. Y ya como los últimos puntos, tienes que hablar de la discusión, que no es más que comparar tu caso con la literatura científica y explicar el por qué es importante, es decir, concluir algo. Aquí tienes que tener tanto tus puntos fuertes y limitaciones en el manejo, es decir, vas a explicar eh, o vas a argumentar por qué tu caso, o sea, por qué la enfermedad es nueva, por qué la enfermedad es rara, por qué la intervención de tu caso clínico es diferente a las demás y que sirvió o no sirvió, debe justificar, ¿no? En la mayoría de las conclusiones siempre deben estar justificadas claramente y comparadas con la literatura y las principales lecciones que se pueden extraer, ¿no? Y también deberías colocar, o sea, bien definido, bien explícito, por qué es importante tu caso clínico. Si es que ayudó a dilucidar posteriormente el manejo de las enfermedades. Por ejemplo, el paciente del dengue y del COVID. O sea, si yo hago ese caso, yo podría sacar la conclusión de que uno, la publicación de mi caso de dengue en un estatus post-COVID es que debemos entender y manejar cómo son las patologías ahora en la era con coronavirus. Es decir, que no se nos pueden pasar las enfermedades comunes. Es decir, que no todo es COVID. Sigue habiendo dengue, sigue habiendo antivirus, sigue habiendo chikungunya, virus Zika. Entonces, no debemos olvidarnos de eso. Quizás eso es una lección que yo puedo sacar de ese caso. Este punto no es muy común, pero sí se hace, es incluir la perspectiva del paciente, que no es más que un pequeño párrafo donde el paciente quizás explique o comente cómo se sintió durante toda la intervención, o si le fue bien, si le fue mal, qué hizo bien, qué hizo mal, etc. Pero no es muy usual verlo en las publicaciones. Y muy importante, como último, el consentimiento informado. Y por eso se lo puse desde el principio, porque si lo ponen al final en su esquema, no van a buscar el consentimiento ya lo último, porque no podrán hacer nada, no van a presentar nada. De verdad, no es éticamente, o sea, no es ético presentar un caso clínico sin el consentimiento de un paciente. Al menos la ley panameña, hay ciertos casos que lo puedes hacer. Por ejemplo, algo así como de peligro nacional, si es una enfermedad totalmente nueva. Digo, si el coronavirus hubiera, no sé, se hubiera surgido en Panamá, tú pudiste haber publicado ese caso sin la necesidad del consentimiento informado, porque es literal un evento de notificación obligatoria como tal. Entonces, por eso les digo, chicos, el consentimiento informado es súper importante. Las revistas, la mayoría de las revistas lo requieren. Hay ciertos casos que, por ejemplo, necesitan ciertos consentimientos extra, es decir, que el paciente no solamente que firme un consentimiento de uso de información, quizás, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando son, como les dije, pacientes mayores de 90 años, tienen que firmar otro consentimiento, si se va a utilizar esa información para otra cosa, ahí siempre todo debe estar escrito y explicado al paciente, ¿no? Y que él entienda o sea, qué se le va a hacer con su información y siempre preservar su anonimato. Y bueno, como esto ya como último punto es un checklist de la misma guía que verdaderamente resume todo lo que hemos hablado.
Yo les recomiendo que lo tengan. Si quieres, se lo envío a Miguel. No sé si se lo puede enviar posteriormente. Para que igual tengan los artículos y todo. Eh, y aquí, realmente con esta hoja, pueden hacer hasta su checklist para saber qué les falta y qué no les falta, qué hicieron, qué no lo hicieron, etcétera. Realmente es una forma muy ordenada y te ayuda a tener un esquema mental de cómo tú debes redactar correctamente un informe de caso. Entonces, ya como última etapa es la presentación, que como les dije, ya este tema es mucho más, o sea, se extiende demasiado, pero para mí es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque es aquí donde nos quedamos todos. Yo me he quedado, mis compañeros han quedado, es que no lo publican. No hacen más que quedarse en la computadora guardado como un caso clínico. Entonces tú lo puedes presentar de diferentes maneras. Ya sea lo puedes publicar en una revista internacional o nacional, puedes hacer un caso para un concurso. Siempre he dicho que el American College of Physicians verdaderamente da un espacio para que los estudiantes de medicina, internos, residentes, participen en concursos de póster con grandes premios, súper fácil. Bueno, no es tan fácil ganar, pero es, la accesibilidad es súper fácil. Hacer póster, ahora con lo del coronavirus, están haciendo, con lo de la cuarentena y todo esto, los pósters electrónicos, es una moda que ya se tenía de hace rato, pero esto ha ido en aumento. O simplemente como un concurso con una exposición oral, por ejemplo, los que se hacen con los, o bueno, los hacían en los concursos del SUSEN. Cuando tú ibas a, por ejemplo, al CCI de Paraguay y tú presentabas X caso oral a un público pequeño o a todo el anfiteatro, ¿no? O simplemente lo presentas como una comunicación oral con un fin académico, es decir, una presentación de caso, por ejemplo, en CCMUL, o como asignación, que es una presentación de caso que me la puso el funcionario, mi tutor médico en la rotación X que estoy haciendo. Y bueno, ya sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o si les quedó algo no tan claro. Ya pueden preguntar sin miedo. Bueno, estuvo interesante el curso, doctor. Realmente ese es un tema que sería muy provechoso ahorita para todos nosotros. Y tengo una pregunta. ¿Cómo esta pandemia, ya que nosotros no podemos rotar, podría afectar el hecho de que la pandemia pueda desanimar al estudiante al realizar una confección? Por esto es que las rotaciones, por lo menos aquí en Panamá, no es algo que está prometido al 100%. ¿Cómo no se podría animar si en algún momento regresamos al hospital? Ok, ya muy interesante la pregunta. O sea, verdaderamente no te lo sé decir mucho porque no soy estudiante actualmente. O sea, como te explico, soy interno. Yo, si me preguntas a mí cuál es mi perspectiva sobre todo este tema, es que uno, no creo que la están pasando tan bien ustedes porque, o sea, las clases son online, creo que no es tan provechoso y al menos para mí creo que sí sería tedioso, al menos en mis docencias, sí son más tediosas cuando uno lo hacía presencial, cuando uno iba al hospital y uno iba allá y esto que lo otro, pero eh, con este tema de la cuarentena sí ha sido un poco difícil. Eh, Tengo entendido que ustedes, bueno, verdaderamente no sé cuándo van a comenzar a volver a ir a los hospitales por todo este tema, más que todo para evitar el hacinamiento y bueno, el Santo Tomás, que era el hospital eh, digamos, base de la Universidad Latina y de básicamente todas las universidades privadas, presentaba un gran hacinamiento, o sea, ya todo eso cambió. No sé si han tenido la oportunidad de ir a un hospital ahora. O sea, ya todas las medidas de precaución de contacto que hay,
de evitar el hacinamiento. De verdad ya no es disque como antes rotar, o sea, de verdad, por ese tema no sé cómo se hará. Sin embargo, la medicina sí es algo que considero que se debe aprender con el paciente yendo al hospital. Ok, hay todas estas cosas, que si el Anatomash, que si cursos online de esto, claramente son necesarios y ayudan a la formación, pero no creo que hemos podido reemplazar y conseguir algo tan, o sea, tan igual como tú estar al lado del paciente y tú ver la patología y tú practicar todas esas cosas que te aprendiste, ¿no? Entonces, si, si les quisiera dar un consejo, es que verdaderamente no se desanimen. Al contrario, traten de aprovechar el tiempo y estudien más. Eh, Aprovechen porque, como les digo, no es la única forma de conseguir un caso clínico es yendo al hospital. Es simplemente también les puedes preguntar a alguien que está en el hospital, es decir, ahora actualmente están nada más los internos, los residentes y los funcionarios, más nadie. Pero tenemos a nuestros familiares, así que verdaderamente yo sí les aconsejaría que comiencen a preguntar a todo ese árbol genealógico quién tiene una patología rara o algo, y van a ver que siempre alguien tiene algo raro en su familia y pueden comenzar a hacer casos desde ahí, ¿no? Además de que si tienen también esa ayuda extra de tener a alguien en un hospital, un papá, un hermano, un primo, un tío, un amigo, para ver si les puede pasar la información, ¿no? Y también hacerlo desde la casa. Pero sí es un tema, como dijiste, muy, no sé, muy desesperanzador saber que quizás no, o sea, no saben cuándo van a volver las rotaciones clínicas ni nada, ¿no? Así que bueno, aquí tengo Aquí otra pregunta de... Ah, acá me llegó una pregunta, dice, si un paciente que ya sí, falleció y a la persona le gustaría presentar un caso, ¿cómo sería el consentimiento informado teniendo en cuenta que el paciente ya falleció? ok, por lo menos esa partecita nos ayuda en lo que es la ley del consentimiento informado como tal, eso sí lo explica. Si el paciente muere, eh, la pregunta es ¿quién firma el consentimiento? Ok, vamos a hacerlo más práctico. Bueno, en un mundo pre-COVID, antes, un ejemplo, me acuerdo era que una vez yo tuve que ir al Hospital Santo Tomás. Uno iba a, por ejemplo, donde estaba el paciente, había una sala de archivos clínicos, algo. Tú les pedías el permiso al funcionario para que te escribiera X cosas para extraer X expediente clínico. Entonces, eh, tú con ese expediente clínico, tú sacabas las acotaciones que tú querías, tú, etcétera, etcétera, sacabas la información necesaria, pero el consentimiento informado sí te lo tiene que firmar el familiar que tenga, digamos, mayor relación. Eso tiene su, ¿cómo se dice? Su orden. Por ejemplo, si se murió un señor de X años, de X edad, que tenía hijos, bueno, los custodios van con los hijos, así que tendrías que llamar a los hijos. Pero si estaba casado, tendrías que llamar a la esposa. O si la esposa te dice que los hijos son los hijos. Pero si es un niño, tendrías que decirle a los padres del niño para que te firmen el consentimiento. Por lo menos yo, el caso de mi cormicosis, sí me tuve que comunicar con el hijo, ya que la señora nunca estuvo, o sea, nunca pudo durante su hospitalización estar totalmente consciente. Así que todas estas cosas es con la familia o el tutor legal. En este caso fue el hijo, que fue el que me firmó mi consentimiento. ¿Alguna otra pregunta? Ok, acá en el chat leo que Alejandro Fábrega me pregunta, ¿cuándo hizo su primera publicación? ¿Cuál es el mejor momento para iniciar? Es que soy de primer semestre. ¿En qué revista ha publicado usted? Wow. Bueno, mira, yo no es que he publicado mucho, quisiera hacerlo. Sí he tenido una publicación ya en CIMEL, fue con CECEMUL,
ha sido mi primera publicación. Cuando lo inicié, realmente lo inicié como, de verdad lo inicié tarde. Yo siento que inicié tarde y es algo que al menos la Universidad Latina sí, en mis tiempos no teníamos las herramientas, pero creo que con el desarrollo de CCMUL estos últimos años ha despegado un montón. Fue como en octavo o noveno semestre que comencé a meterme más en el comité y no fue ya hasta duodécimo, ya, o sea, ya hasta el último semestre donde sí pude publicar aquel artículo en CIMEL. Ya no tengo tanto extensos así que digamos, pero bueno. Aquí hay otra pregunta de Beli Espinosa y dice, y en caso de que no tenga ningún familiar más vivo o que tenga contacto? Ok, esa pregunta es difícil. Ok, y en caso de que no tenga ningún familiar más, ok, verdaderamente desconozco cómo es la ley panameña, sin embargo, eh, con respecto a ese tema, digamos que esa persona no tiene nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Al menos sí leí que por lo menos en los Estados Unidos, lo que tú puedes hacer es que si tú no tienes el consentimiento, y esto aplica hasta para que esté la persona viva y no tenga el consentimiento, eh, debería, digamos, asumir la responsabilidad del servicio. Es decir, que si tú vas a publicar un caso clínico sobre un paciente que estaba en sala de medicina interna, quizás el comité del hospital debería decidir si ellos van verdaderamente a asumir la responsabilidad, ¿no?, de la publicación. Es decir, que básicamente es eso, ¿no? De que si no tiene a nadie vivo, alguien debe asumir. Y ese alguien es el hospital en ese momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Parece que no hay más preguntas. Ah, bueno. Ah, Así bueno, que perfecto. De con verdad. esto concluimos el día de hoy y más que nada darle las gracias al doctor por darnos este curso hoy sobre la confección de un caso clínico y todos los pasos que involucra ello. Y bueno, nada más Sí. recordar a los chicos que llenen el INDA asistencia. Y bueno, Ok. Muchas gracias a ustedes por invitarme y confiar en mí. Y bueno, básicamente era eso, ¿no? Les digo, hay muchas cosas que faltan, pero que les explico, no creo que todo pueda ser llenado en una pequeña charla de 40 minutos, porque creo que es bastante tedioso estar sentados 3 horas o 4 horas y quizás no entender mucho, ¿no? Así que quizás hacer pequeñas charlas es lo más, para mí, lo más favorecido, ¿no? Y simplemente quería terminar con esta frase, ¿no? De Benjamin Franklin, que es de, o sea, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, ¿no? Y siento que fue lo que, al menos el comité sí fue lo que me dio la oportunidad de involucrarme y de finalmente aprender, porque yo como ustedes, yo hice el primer caso clínico cuando estaba en noveno semestre y no sabía nada de nada. Y fue muy difícil, no había muchas personas que lo hacían en aquel momento, pero me ayudaron y bueno, verdaderamente la única manera de aprenderlo es hacerlo. Y eso creo que hasta conlleva con toda la medicina, ¿no? Así que muchas gracias por escucharme y que tengan buenas noches. igualmente, doctor.